Muy buenas tardes, querido público. ¿Cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy día tenemos a una gran invitada. En realidad, todos son grandes invitados. Pero esta es una ocasión especial porque esta es la segunda entrevista con Alexandra Garzoni. Así que no se la pierdan. En unos minutos voy a hacer ingresar a la Ale y comenzamos nuestra entrevista. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, bien, aquí instalándome de nuevo. Ya, espérate. Eh, Ya, a ver, porque tengo que estar en un equilibrio un poco precario. Ya, ya, espera la un luz poquito. está aguantando, hay dos personas. A ver si logro escribir sin que todo eso se caiga. Está aguantando, hay dos personas. Ya, Ale, ¿estás ahí? Sí, sí, ¿tú me escuchas? Yo te escucho excelente. Ya, No te puedo ver me porque alegro. hay veces que el Instagram solamente deja ver una cara o dos las caras, pero no importa. Después va a quedar arriba y nos vamos a ver los dos. Ya, yo te veo perfecto, así que un gusto estar acá. Maravilloso. Ale, antes me dejas hacer unas menciones. Sí, por favor, a todas las menciones que tengas que Bueno, hacer. hoy día me acompaña Teatro Cidarte, Sindicato de Actores y de Actrices de Chile, que me acompañan en todos nuestros lives. Síguelos en Instagram, Teatro Cidarte, y entérate de todo lo que puede existir en Cidarte. También está conmigo Veterinaria Las Loicas, donde el amor por los animales y la naturaleza se encuentran. Síguelos en Instagram, loica.vet, y pide tu hora. Si estás buscando dónde estudiar actuación frente a cámara y actuación realista, esta es tu gran oportunidad. Actores 3 te da la oportunidad en sacar la carrera en 2 años. Así que si quieres saber un poco más, véanlo en @actores.3. Y recuerda, si eres actor o actriz en Chile, también puedes pertenecer al grupo de la Casa del Actor, que te va a ayudar a buscar los mejores castings frente a cámara que puedan tener y que no sea un casting fallido o que te puedan hacer caer en una trampa. Así que esa es la gran oportunidad que tienes en ser parte de la Casa del Actor. Bueno, Ale, te doy la bienvenida Hola, nuevamente a nuestro live. Espero que la pasemos increíble. sí, de eso se eh, trata. y claramente ya no vamos a hacer la parte de bienvenida, Oh, que ya te la espérate, hice, ya, pero no te voy a decir que te presente y diga quién eres porque ya sabemos y ya la tuvimos, así que vamos a ir al grano, como se dice. ya, perfecto. Yo estoy viendo que como que a mí yo no estoy viendo los mensajes, así que ahí tú vas a ir leyendo, me vas a ir contando si hay algo eh, que quieren que yo conteste, Perfecto. porque Ale, ¿qué no lo recuerdas? veo acá. Dime. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en la obra Mala Onda? Allí Oh, interpretaste a Maite y, si no me equivoco, fue una obra dirigida con Willy Sembler. sí, sí, la dirigió. Estamos en la prehistoria. Yo imagínate que en esa época estaba todavía en los talleres vocacionales de la noche con Fernando González. Y recuerdo que fue la audición sin avisarle y él estaba enojadísimo porque en esa época era también director del Teatro Nacional. Sí, fue una gran experiencia, además que fue un fenómeno realmente social. Eh, Daniel todavía no era el copuchento, no era famoso, éramos todos unos niñitos y yo recuerdo que teníamos funciones
de martes a domingo con doblete y una cola impresionante afuera del teatro. Claro, estaba inspirado en la novela, el bestseller de Fouillé, eh, y los jóvenes se volvían literalmente locos con el protagonista, que era Daniel, y estaba también la Bélgica Castro. Éramos el medio grupo, el Pancho Melo, o sea, una obra colectiva, la María Izquierdo, un grupazo. Y fue, digamos, no fue la primerísima, sino la segunda obra profesional en la cual yo participé. Todavía no había entrado en el profesional del club de teatro, entonces imagínate. Todavía recuerdo la emoción. Y la adrenalina, yo creo que la Sí. adrenalina de ser una de las primeras obras es como No, wow, sí, la ¿no? adrenalina queda siempre igual. La adrenalina, no, no es que con el tiempo, por lo menos hablo por mí, la sensación que uno vive antes de subirse a escena es siempre muy parecida, pero el teatro tiene esa ventaja que una vez que pisáis el escenario ya se va todo. Súper, qué increíble. Y cuéntame sobre la experiencia en la obra de teatro Mujer de antes. La mujer de antes fue mi primera producción y dirección, una obra súper vanguardista de una autora alemán cuyo nombre es imposible de pronunciar, y que era súper vanguardista porque tenía un lenguaje desestructurado, muy inspirado en el cine, con flashback y flash forward. Y claro, gané 2 veces el Fondar para esa obra. Primero hicimos el montaje en el GAM, con Blanca Lewin, Elvis Fuentes, el Diego Ruiz, y luego hicimos una circulación por los teatros de la periferia de Santiago, apostando a que el teatro llega independientemente de las condiciones, de los niveles educacionales, condiciones económicas y culturales. Fue una mega apuesta. Tenías como colaboradora en esa época a la Elisa Elías, que es una gran cineasta. Entonces el proyecto vino acompañado de un focus group que hacía nada menos que la Valesca, eh, y, y, teníamos cámaras que podían grabar las reacciones del público en plena oscuridad. Y fue de verdad una experiencia muy pionera, sí, porque la apuesta era, estamos llevando una obra, entre comillas, muy contemporánea, muy vanguardista, aparentemente compleja de seguir por esa estructura que tenía, a la periferia. Y por el contrario, no, la gente la gozaba, la entendía perfectamente, la seguía, era como una media moderna. Fue una experiencia con todo y todavía existe el material, existe el documental que hice la Elisa, existe el estudio de la Valesca, está todo gratuito online. Wow, qué genial. Sí, Y háblame un sí. poco, mira, me llamó mucho la atención sobre cómo llevar el teatro a la periferia, pero ¿qué dirías tú, cómo llevar el teatro a otras regiones, por ejemplo? Porque, por ejemplo, el teatro acá en Chile está enfocado solamente en la región metropolitana. ¿Qué harías tú para poder hacer que el teatro salga de la región metropolitana y sea más visible en otras regiones? Mira, yo creo que hoy como hoy en relación a, por ejemplo, cuando yo empecé, en realidad con todos los centros culturales que además son tecnológicamente muy de avanzada, que se inauguraron o se construyeron en los tiempos de la Paulina Urrutia como ministra, en realidad hoy como hoy el teatro circula mucho. Son los niveles de producciones que todavía obviamente siendo el centro neurálgico donde también hay una mayor cantidad de artistas, Santiago, el nivel de producción
sigue estando muy concentrado en Santiago, pero hay política de gobierno para la descentralización. Por ejemplo, hoy como hoy en los Fondarte hay un cupo privilegiado para regiones. Y yo creo que sí, que hoy como hoy las obras circulan y circulan mucho. Yo cuando produzco siempre trato de descentralizar. De hecho, otra obra que yo produje, que fue un tremendo éxito, que seguiría vendiendo como pan caliente hasta el día de hoy, que es la comedia romántica con Julio Milo, Si tenía que ser tú. En esa ocasión, como productora, decidí estrenar en Castro. Fuimos invitados a Castro, que era el aniversario de la corporación, entonces tenía que ser tú. Se estrenó primero en junio en Castro y después en octubre en el Teatro Ictus y ha circulado por todo o sea, por todo Chile, de Castro al norte, etcétera. Y a mí me encanta circular. En eso me queda mucha sangre italiana. Tú sabes que en Italia el teatro es intrínsecamente de giras. Somos muy Claro, herederos en ese sentido de la comedia del arte. La producción, incluso una producción que nazca, que sea producida, por ejemplo, en Roma o en Milán, que son las dos grandes capitales, no dura en cartelera en Roma o Milán más de 2 semanas, no porque no haya público, sino porque el teatro en Italia es intrínsecamente de gira. mira, ahí tocaste un tema bien interesante porque, si no me equivoco, en Europa es mucho más eh, llamativo, en así decirlo, el tema de las artes escénicas, si no me equivoco, ¿no? Mira, a ver, hay mucha diferencia entre un país y otro en Europa. Creo que la gran diferencia, pero aquí también o sea, han habido avances enormes. Entonces, creo que Chile también está encaminado en eso, pero la gran diferencia es que los países europeos, que son países con la fórmula de derechos sociales, bienestar social, la cultura obviamente considerada como un derecho humano y por lo tanto todo lo que es arte y cultura es fuertemente financiado de manera estable por parte del Estado. Por ejemplo, en Italia existen obviamente las compañías independientes, los teatros independientes, que obviamente aportan muchísimo también a la cultura, pero a lo largo de toda Italia no hay una sola ciudad que no tenga un teatro que tiene como nombre stabile, ¿no? Teatro stabile di Modena, que quiere decir estable. El adjetivo estable significa que recibe anualmente financiamiento directamente del Estado. Entonces no es que tengan que postular a fondo, competir. Obviamente eso facilita enormemente la continuidad, la digamos, sobrevivencia de los teatros y las multiplicaciones de los teatros, porque no se trata sencillamente de tener una estructura, sino de tener los fondos para producir y programar y difundir una producción. Yo creo que esa es la gran diferencia, pero también subrayo que, por ejemplo, desde que yo empecé a estar activa como actriz hasta ahora, se han producido avances muy importantes y creo que hay que seguir en esa dirección y dar estabilidad a los centros culturales y a los teatros. Este año, por ejemplo, el Fondar también tenía una modificación para favorecer a las compañías que tenían una década de trayectoria. O sea, se están tomando medidas en esa dirección. Y yo la esperanza que tengo, que no sean medidas que cambien de un gobierno a otro, sino que se mantengan como política de Estado, porque una cosa son los proyectos súper legítimos de un gobierno a otro, como uno proyecta el país, eso es normal en cualquier democracia que cambie de un gobierno a otro. Pero yo creo no solo en el ámbito cultural, en todos los ámbitos es súper importante tener
presente un concepto de un bien mayor. El bien mayor es el Estado que sobrevive a ti, a mí y al gobierno de turno. Y ese bien mayor, que es el bien mayor para todos los chilenos, no solo para algunos sectores, debería siempre primar sobre intereses sectoriales. Y la cultura está demostrado, no por nada es considerado un derecho humano, que es súper fundamental en el desarrollo, valga la redundancia, de cualquier ser humano. Estamos de acuerdo con eso, Ale. Hay que dejarlo súper en claro para que la gente lo pueda ver después porque esto va a estar arriba en distintas plataformas, así que Ujú. esto sí o sí se va a visibilizar, valga la redundancia, que es muy, Ah, ya, muy aprovecho además importante. para saludar a mis compañeros de SIDARTE, mucho cariño, que obviamente hacen una tremenda labor para todos nosotros, así que un abrazote especial a ellos y a todos los que nos están siguiendo en este minuto y a los que verán el live después en tus redes. Ale, ¿qué recuerdos tienes de Flores de Papel, dirigida por Wow, Raúl Flores de Otero? Papel fue otra tremenda experiencia. Eh, Mira, yo durante muchas décadas, hasta el día de hoy, siempre consideré que siendo tan nómada como soy, el lugar que para mí era el hogar, entendido como el lugar donde uno prende el fuego con la gente que ama, era el escenario del Teatro Nacional, porque yo nazco en el Teatro Nacional, con Mala Onda, con El Ascensor, antes de Flores de Papel, que fue la obra que me dio a conocer y que me llevó a las teleseries, en un tiempo en que Sabatini casteaba en los teatros, que fue Jugar con Fuego. Toda esa obra fueron en el Teatro Nacional, por ende le tengo muchísimo cariño y de nuevo un gran saludo a todos los colegas y compañeros que ahora están a la cabeza del Teatro Nacional. Y bueno, qué decir de Flor de Papel. Flor de Papel fue, además, en una época donde no estaba todavía catalogada como la extranjera. Y yo trabajaba, y es una cosa que puedo seguir haciendo, pero que no lo hago porque, claro, la cosa se fue para otro lado. Trabajaba mucho para sacarme cualquier tipo de acento. Y imagínate con una obra de Egon Wolf, haciendo de una solterona, y nadie, ni en Jugar con Fuegos, ni en Flores de Papel se percató que yo no era italiana. Después me di a conocer como italiana y hice una trayectoria de acento, porque claro, porque Vicente tenía mucho ojo y ahí había a priori un caudal enorme que ahora está aún más amplificado. Con Miguel fue una experiencia maravillosa con el chino en vestuario y escenografía. Fue de nuevo una obra que para esa época rompía muchísimos códigos. Fue conocer a través de Raúl el trabajo de grandes maestros. Entonces, no, fue una experiencia maravillosa, maravillosa, maravillosa. Un clásico de la dramaturgia chilena y obviamente un trabajo, o sea, tengo no solo recuerdos preciosos, pero del cual estoy de verdad muy, muy orgullosa. Qué hermoso y qué impresionante. Me llama mucho la atención la forma eh, de alegría en recordar estos éxitos que has tenido en teatro y que lo hemos anunciado. Y me gusta mucho conversar contigo porque llena un Gracias. espacio maravilloso, de verdad. Ya, muchísimas Mira, gracias, muchísimas gracias. aquí González G-Mónica dice, eres encantadora. Ay, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. De verdad, de corazón. Porque también quiero compartir para que la gente no crea que la vida del actor es siempre así, destrellado. Es una vida extremadamente precaria, no porque una alguna vez estuvo en la tele tiene la vida solucionada, ni menos la olla parada. Entonces agradezco mucho, para mí, lo digo muy sinceramente, el cariño del público chileno, que siempre ha sido extremadamente cariñoso, respetuoso, ha sido y sigue siendo mi gran sostén, porque
en cualquier lenguaje del arte de la interpretación, sin el público no somos absolutamente nada. Y sentir que desde el teatro, desde la televisión o desde el cine he logrado comunicar y dialogar con los corazones de los chilenos, yo te diría el gran logro de mi vida y el gran sostén en los momentos de dificultad, porque los tenemos todos. Y obviamente después de la pandemia ha sido particularmente cruda la realidad, así que muchísimas gracias, Mónica, te lo agradezco muy sinceramente y de todo corazón. Maravilloso, fantástico. Así que ahí llegó el saludo de Alessandra, así que para que después no se estén enojando y dejen de seguir. No. Cuéntame, Ale, ¿cómo fue la experiencia en Ahí la Bala? Ahí la Que es bala, ahora... eso es reciente, sí, fue en pandemia. Fue el descubrimiento de una gran dramaturga, fue muy buena vibra. Esa fue una lectura dramatizada que se realizó durante la pandemia y fue un tremendo desafío. Ahora, tú sabes que en Italia, por ejemplo, las lecturas dramatizadas son consideradas no un subnivel, sino que se transforman en verdaderos, es un género teatral. Hicimos una vez con la Janina Futtero en una FILSA una lectura dramatizada que se llamaba Paso Apresurado sobre el tema de la violencia contra las mujeres, donde nos acercamos un poco al concepto, digamos, de lectura dramatizada más parecido a un género por su propia cuenta, que tiene, le incluimos audiovisuales, le incluimos música, le incluimos diseño sonoro. Entonces se logra instalar de verdad como un espacio y un género y no solo una lectura. Es realmente muy interesante. Genial. Y en ese formato de lectura dramatizada, si bien quiero también hacer al alcance de que lectura dramatizada no es actuar propiamente tal, pero sí es actuar, pero con texto en mano, para dejarlo un poco más en claro. ¿O Sí, no? no, sí, o sea, es definitivamente actuado. La gran diferencia es que todavía no está un diseño integral, que obviamente es lo que termina de interpretar un texto y los textos suelen no estar memorizados, suelen no haber necesariamente una planta de movimiento, pero como te decía, en Italia, donde todavía, por ejemplo, ahora se ha puesto de moda aquí también, un poco en todo el mundo con la pandemia, ahora se llama podcast, antes eran los radioteatros o, eh, por ejemplo, en Italia hay un género que eso sí que se acerca mucho también al concepto del podcast, pero que siempre existió desde antes de la televisión, que son las lecturas de grandes textos de la narrativa universal interpretada por grandes actores. Y esa es otro formato muy interesante porque te acompaña sin pedir necesariamente la concentración como de estar frente a una pantalla. Y ese, bueno, ahora se ha hecho digamos, se ha globalizado mucho con las cosas de los podcasts. Se parece mucho a eso. Así es. Y qué genial. Oh, me encanta conversar contigo, Ale, porque tú eres Lindo, una gracias. caja, una caja de información muy, pero muy importante en el tema artístico, que es muy importante. Te agradezco mucho. Ale, cuéntame, ¿cómo fue la adaptación? Mira, yo sé de que alguna vez hiciste integración para la gente con discapacidad en el teatro. Y No, cuéntame lo cómo que, abarcaron eso. mira, creo que te estás refiriendo a mi último montaje como productora, que Así fue es. Molly Sweeney de Renover, que espero lograr remontar, para lo cual obviamente necesito fondos.
A ver, la particularidad de Molly Sweeney, ver y no ver, antes que nada, yo me propuse al leer el texto abrazar los desafíos de la Agenda 2030, que ya estamos muy cerca del 2030, de Naciones Unidas en cuanto a que el concepto es que no es que una persona esté en situación de discapacidad, es que la sociedad crea barreras que hacen que ese grupo de ciudadanos se encuentre en una situación de discapacidad. Por eso, de la Agenda 2030 de la ONU, corresponde a cada uno de nosotros, desde cualquier ámbito, hacerse cargo de derribar aquellas barreras que incapacitan a sectores de la ciudadanía. Entonces, cuando yo produzco, siempre me hago la pregunta, ¿cómo puedo aportar yo desde lo que amo hacer y de lo que sé hacer a dejar mi granito de arena a beneficio de la sociedad? En esa oportunidad, topándome con un texto de un autor que yo amo muchísimo, que es Brian Frey, de lo cual tengo otro texto ahí en el baúl de los sueños, siendo que ese texto estaba inspirado en un caso real de una persona ciega que gracias a la tecnología recupera la vista en edad adulta, siendo que había nacido ciega, y qué efecto eso produce en su existencia. Entonces, a partir de esa inspiración, no que la obra hubiese sido montada o escrita por eso, se ha montado en todo el mundo sin ningún tipo de accesibilidad, a mí se me ocurrió que el desafío de decir cómo aportamos desde la arte escénica a que en un futuro lo más cercano posible las personas que están en situación de discapacidad puedan elegir entre el mismo abanico de obras a la cual podemos elegir, escoger nosotros. Con todo respeto para el teatro hecho y producido por ciegos o para las experiencias teatrales que están enfocadas a ese target de público, el desafío que propone la Agencia 2030 de la ONU es que puedan escoger entre el mismo abanico al cual podemos acceder nosotros. El desafío era cómo se hace para que un espectáculo en vivo, como una obra de teatro, sea accesible también para personas que ven de otra forma, no es que un ciego no ve, de otra forma. Entonces, para abrazar ese desafío, yo primero me pasé 3 años investigando y en una campaña bastante extenuante para levantar los fondos, porque obviamente trabajar en teatro con accesibilidad, especialmente en el caso de la comunidad ciega, tiene costo muy alto. Entonces, no, fue un proceso de levantamiento de fondos muy largo. Por lo mismo, tengo que agradecer nuevamente públicamente tanto a FONAPI como a la Corporación de Corpartes que se sumaron a ese gran desafío. Y luego una investigación de todo lo que se había hecho tanto en Chile como en el extranjero para brindarle accesibilidad a un espectáculo en vivo de personas ciegas. Sobre esa base, nosotros desarrollamos un modelo que iba desarrollando, valga la redundancia, las herramientas o los dispositivos que brindan accesibilidad a un espectáculo en vivo. Eso daría para un live entero. Yo siempre he dicho que el modelo que probamos, que conformamos, que probamos, porque fue un proceso de montaje muy largo, contando con la colaboración de 25 personas ciegas que asesoraban todo y te decían esto sí, esto no, desde la actuación hasta la campaña de difusión, a todo. Eso daría para otro live. Es un modelo que yo he puesto a disposición de todo el mundo, de las salas de teatro, de los colegas de las compañías, porque también creo
que es súper importante que las personas que tengan sensibilidad en ese sentido no tengan que partir cada vez de cero, puedan construir sobre una experiencia que ya existe, sobre los resultados y con los aciertos y como los errores de nuestra experiencia, y sobre ese piso avanzar más. Faltan solo 5 años para el 2030. El desafío era que en el 2030, y sigue siendo, cualquier ciudadano, independientemente de sus condiciones culturales, de educación, física o psicoemocional o lo que sean, puedan acceder a el mismo abanico de obra. Y ojo, que en Chile, como en todo el mundo, gracias a Dios, se llega a edad muy avanzada. Entonces, toda la accesibilidad que sirve para personas ciegas, para personas sordas, llega el momento que también se transforman en herramientas y dispositivos que ayudan a las personas muy mayores. Qué hermoso, qué hermoso. Oye, Ale, te quería comentar una cosa, que yo estoy, como ya soy actor titulado, estoy haciendo un proyecto en donde la idea es hacer clases de teatro para gente con discapacidad física. Sí, en eso también hay muchísima experiencia, quien ha trabajado mucho en eso. Yo, de hecho, fui parte de su montaje, la Pati López. Hicimos Gusano con personas también con múltiples tipos de discapacidad en escena. Entonces de ahí te voy a pasar el contacto de ella porque es digamos, la experta y la que tiene vanguardia. Por el otro lado también está la Bárbara Ruiz-Tagle, que ha hecho mucho montaje, siendo una tremenda actriz, una gran directora, acerca de las situaciones de discapacidad, que es una gran artista que también ha acumulado mucha experiencia en ese sentido. También compartimos con ella la experiencia de Gusanos y entonces sí, yo creo que hay mucho por hacer y es muy importante aportar en ese sentido desde la arte escénica y desde la cultura. Y lo podemos hacer en conjunto, no sé si te animas, en un futuro. Sí, claro, tú me invitas y yo, por ejemplo, le puedo explicar esta cosa que yo llamo modelo, porque la llamo modelo, porque es un conjunto de dispositivos y de herramientas que todas juntas permiten que un evento en vivo sea accesible para la persona ciega. No es que una herramienta de por sí brinda accesibilidad, el conjunto, por eso que yo le llamé modelo. Bueno, a propósito de taller, tenemos que hablar de lo que nos convoca hoy día. ¿Qué Pero voy? espérate, Pero calmación, tú te, calmación, calmación. pero tú te inscribiste o no? No, Pero te tienes que todavía no. inscribir, hombre. Escríbete porque los cupos son limitados. No te quieres hacer Mira, la todavía no, fila. pero antes, Dime, Ale, antes de hablar de lo que nos convoca, quiero saber una cosa de ti, dime. que yo creo que no hemos hablado acerca del gusto musical que tiene la Alessandra Garzoni. Por algo no lo hemos hablado. No, porque yo escucho de todo. Yo escucho de todo y me empapo de todo y depende mucho del momento del día, depende mucho del ánimo, depende mucho de la situación. Como buena italiana canto ópera bajo la ducha, entonces no tengo un género así como específico. Obviamente a esta altura del partido de la vida, todo lo que recuerda mi año mozo tiene un lugar especial en mi corazón, pero sí, no te sabría decir soy más de esto que de otro, no. Bueno, ahora sí de lo que nos convoca y que es muy importante hablar sobre el taller que está a punto de estrenar. Así que cuéntame de qué se trata Mira, la te actuación frente cuento, a cámara, cómo eh, llegó el proyecto a tus manos y todo lo demás. yeah. Mira, estoy muy contenta porque además va a coincidir con mi cumpleaños, entonces no hay Que se mejor acerca. manera de
renacer a la vida que estar trabajando, y aún más me da mucha ilusión tener un contexto donde yo pueda empezar a retribuir y compartir lo que ha sido mi experiencia. En este caso, tengo que agradecer a Eduardo Pacheco, nuestro gran director de casting, y a su colega y realizador audiovisual Ricardo Charlie Varas, que están a cargo de Casting Calls for Movies, que ustedes conocen, a una gran castinera, por haberme invitado a dictar uno de los módulos de sus talleres. Y me dijeron: Alessandra, ¿qué te parece hacer un taller específico sobre teleserie? Y lo pensé, y fíjate que me hizo muchísimo sentido. Te voy a decir inmediatamente por qué, y por qué es tan importante esta invitación. Porque estamos muy acostumbrados, y me parece maravilloso que haya una multitud de propuestas, de talleres frente a cámara, porque es la cosa que está más de moda en este minuto, pero existe un arte, que es el arte de la interpretación, y después todo su lenguaje, y adentro del lenguaje audiovisual hay grandes diferencias entre un formato y otro. Y probablemente uno de los formatos que, especialmente en su modalidad de filmación, más se diferencia del audiovisual es justamente el formato teleserie. No voy a hacer spoiler porque están todos muy invitados a inscribirse a este taller, pero le voy a decir una cosa muy concreta y sencilla para que todos entiendan hasta qué punto la filmación de una teleserie se diferencia del audiovisual en general. Por lo general, en cine, en la serie de televisión, etcétera, etcétera, lo clásico es el plano general, el plano contra plano, etcétera. En teleserie se suele grabar a 3 cámaras simultáneamente y se suele realizar un premontaje en directo, con una cosa que se llama switch, que sería como se hace frente a un partido de fútbol. Por ende, esta modalidad de filmación, que es muy propia de la teleserie, modifica enormemente desde la preparación de un personaje hasta el momento que uno llega en set a trabajar. Yo tuve la suerte de ser convocada a una gran escuela de teleserie que fue la época de oro de Sabatini. Como te comentaba, Sabatini en esa época casteaba directamente en teatro, y éramos todos actores de teatro, y uno aprendía sobre la marcha, porque había también una modalidad de trabajo muy específica de Vicente, que era la de la grande compañía que se mantiene, como si fuéramos una compañía de teatro, a la cual se sumaban rostros nuevos todos los años. Por ende, se fue una gran escuela, pero dicho eso, me hubiera sido muy útil tomar este taller antes de enfrentarme a ese desafío, porque es un lenguaje que tiene sus peculiaridades, sus características. Entonces, de verdad que los hiper invitos a inscribirse urgente, porque ya estamos en la recta final, se están acabando los cupos, porque va a ser muy interesante, muy revelador y además muy entretenido, porque nosotros también con Pacheco y con Charlie estamos abrazando el enorme desafío de tratar de recrear en el estudio de Casting Call for Movie un set que simule las condiciones de filmación de una teleserie. O sea, que vamos a simular 3 cámaras. Entonces, el primero que se tiene que escribir eres tú, y contigo, todos tus seguidores. Sería de verdad una alegría muy grande tenerte como alumno. Eso sería lo más importante es 7 y 8 y 9 de abril, la próxima semana. El 9 de abril me voy a autorregalar una torta para celebrar mi nueva vuelta al sol. No me deseen nada ahora, solo el 9. No, es de mala suerte. Entonces va a haber también un brindis para celebrar la vida. Maravilloso, fantástico. Ale, algo muy importante. ¿Dónde podemos inscribirnos en el taller? ¿Hacia qué correo?
el correo, y tú lo vas a escribir por ahí porque yo no puedo escribir, no me sale la cosa. Hay que inscribirse en el correo info arroba casting calls for movies.com. Si tú lo inscribes, yo lo logro ver, te confirmo si la dirección exacta. Pueden encontrar toda la información tanto en mi feed como en el feed de Casting Call for Movies. Y los cupos de verdad son muy limitados, no solo porque, como te estaba comentando, para nosotros también va a ser un desafío, sino porque también es una política de Casting Call for Movies que yo comparto plenamente, de que es mejor tener un grupo reducido de alumnos para poder dar feedback personalizado y una atención dedicada. Cuando son multitudes se ganará más, pero claro, finalmente terminan no recibiendo toda la dedicación que uno puede brindarle a cada alumno. Por ende, los cupos sí son limitados y sí se están acabando, así que a correr. Maravilloso, fantástico. Y mira, y me llama mucho la atención porque tú me dices que los grupos son ilimitados. Así que ya saben, yo también me voy a inscribir para que sepan ahí. Sí, porque además Y tú imagínate, todo lo que aprende lo puede practicar en tu propio taller, lo puede difundir, y además va a ser un honor tenerte como alumno. Y insisto, va a ser entretenido, porque es un género muy entretenido, incluso cuando es thriller es entretenido. Y es muy extremadamente colectivo. Y, por ejemplo, yo voy a proponer, obviamente no va a ser una obligación, que cuando uno no esté grabando, en vez de estar ahí esperando su escena, aporte a otro rol en el set. Y eso también es una forma de empaparse hasta qué punto este arte es un arte intrínsecamente colectivo. Falla uno, que falla todo. maravilloso, fantástico. Ale, ya estamos llegando casi al final de nuestro live, Uh -huh. pero es muy importante dejar en claro que subiendo este live voy a subir toda la descripción Sí. del taller de frente a cámara de Alessandra para que la gente se motive y se inscriba porque son números limitados. Así que No, atentos son a la publicación. cupos limitados, no Cupos ilimitados, al contrario, limitados. limitados. Sí, y también recuérdate repostear el post de Casting Call for Movie, donde también, además de la información de los datos duros, está un pimponeo de los contenidos que yo voy a brindar. Oye, Perfecto. Así que ahí no, lo... no se nos puede olvidar que este marzo se celebraron el aniversario número 25 de Romané y Romané por que suerte vuelve a las pantallas. vuelve, qué emoción que vuelva Romané, que fue una maravillosa teleserie, que vuelvan los California y que volvamos a estar también en los canales abiertos, ya que no todo Chile tiene internet. Yo estoy muy emocionada como vuela el tiempo, 25 años, por Dios. Así que Pero también mira, están invitados a pesar, a volver a Ale, ver esa comedia. a pesar de que hayan pasado 25 años, tú estás como tú quieres estar. Estás regia estupenda. Te lo agradezco Los mucho. años no pasan. Estoy en una etapa que recibo todo lo bueno así, a abrazo y a corazón abierto, porque la vida es dura de por sí, entonces lo bueno hay que agradecerlo y recibirlo. Así que muchas gracias. Ale, antes de terminar con nuestro live especial, también tienes que pasar por las preguntas de fuego, que no van a ser las mismas de la última vez. Chuta. Ya, tú sabes que ahí soy un tiro al aire, pero dale nomás. Ya, son preguntas y respuestas rápidas. Ya, dime. ¿Qué significa para ti en una sola palabra Casa de los Huesos? Casa de los Huesos. Miedo, miedo.
Dios, ¿casa de los huesos como los huesos? Sí, Miedo, ¿qué quiere que te diga? ¿La casa de los huesos? No, no quisiera estar en una casa de los huesos, miedo. pesos apresurados, No, no te escuché. pesos apresurados, ¿Besos o pesos? pesos, Beso de besar, un beso no, apresurado. peso de Eh, peso, peso de la moneda al peso o peso del así peso, es, ¿cuánto pesas? Un peso apresurado, no, creo que no sí, te estoy escuchando bien, pero ¿qué vendría siendo peso apresurado? es ¿Me estoy perdiendo algo? una obra de teatro que trabajaste hace un tiempo atrás, Ah, no, no, ya, entonces no. Pasos apresurados, no pasos pesos apresurados. apresurados, Ah, te estáis refiriendo a obra. Paso apresurado, los derechos de la mujer. dirección teatral, Desafío, actuar, felicidad. 25 años de Romané. Alegría, se me cayó el carnet. Bueno, Ale, te voy a dejar invitada entre 6 meses a un año para saber cómo estás, para seguir hablando de algunos trabajos audiovisuales, porque nos tocamos cine Ya, nuevamente, pero ya tendremos otra cita. pero voy a dejarte invitada para poder coordinar otra entrevista más rigurosa y más entretenida que hemos tenido. Gracias por Bueno, haber aceptado la gracias, invitación. muchas gracias a Espero que la ti. Yo hayas pasado encuentro muy bien. que sí, lo pasé muy bien y creo que estuvo súper entretenida. Te agradezco a ti por la invitación y por el espacio. Y vuelvo a recordar, inscríbanse pronto, va a ser un taller genial, actuar en teleserie del guión al set, 7, 8, 9 de abril con torta de cumpleaños, así que no se lo pueden perder. Y recuerden, voy a estar publicando el flyer del taller frente a cámara de Alessandra por Instagram. Así que estén atentos porque va a estar arriba hasta que llegue el día de las clases. Así que, Perfecto. Ale, Ok, te deseo lo tesoro, mejor de te los éxitos. espero. Muchas gracias. Mira que de verdad te la voy a cobrar, te espero como alumno. Ya, Sí, mira, vamos a mira, hacer. la primera frase que voy a decir en el taller es la siguiente. Este es un espacio seguro. El error es una forma de aprender, la mejor de todas. Por ende, es un espacio donde uno se puede equivocar, aprender, sentirse libre, no hay que cumplir con nada, sencillamente tener mucha ganas de jugar, porque acuérdense que en muchos idiomas actuar es sinónimo de jugar. Y el mejor actor es siempre un niño. Así que ven a pasarlo bien, ya. Ya, Ale. Oye, Ok. Ale, a propósito, tengo que decir también que yo también estoy haciendo clases de teatro ¡Ay, en un colegio qué básica. bueno! Volví al ¡Qué taller bueno! y ayer fue mi primera clase con los niños. Ale, tuve 32 niños, Ay, pero felicitaciones, creando la nueva generación es muy importante, te felicito. así que me dieron 3 días de la semana para dar clases, así que estoy Ay, qué contentísimo, bueno. estoy lleno. Me imagino que está on fire. Me alegro mucho por ti y por los niños. Así que eso, cuando tenga una presentación en el colegio, yo también te voy a invitar, así que Ya, tenemos dos citas, la primera es tuya. ya, perfecto, Ya, Ale. Te muchas mando un gran gracias, abrazo, éxito en muchas todo y nos estamos gracias. viendo. Y nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Chao, Chao, chao. chao, gracias.